Ana, ahora sí, buenos días, sección de Jesús Zabaleta Castro con entradita y todo. Es tiempo de decir la verdad conforme es en sí misma. José María Morelos y Pavón, 1812. Memorias y olvidos. Una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Zabaleta. Buenos días, Jesús. Viridiana, Juan José, Iván, buenos días. ¿Qué vienes ahora con el rollo saludando después de la intervención que has tenido, hombre? ¿Cómo me dijiste que te Dijiste llamas? que te había gustado ¿Qué? su postura. No, pero Estuvo de acuerdo por pero completo. ¿Por qué no saludaste? Buenos Tienes días. ganas de adelante. pelear. Porque no me presentaron. Ahora sí, en No, el pues, ámbito de tu te sección, metiste ¿cuál tú es en la el plática tema, nuestra. Jesús? No, yo estaba en la mesa y no Metiche. puedo quedarme callado. Ah, bueno. Ay, don Bien. Lauro. Ay, don Lauro. Un tema que es necesario reiterar sobre la historia de la creación del Estado de Morelos, que en estas fechas tiene referentes obligados. Fue justamente el 28 de julio de 1869 que se instaló en Yautepec el primer congreso, la primera legislatura constitucional y constituyente del Estado de Morelos. En un proceso complejo, resultado de una elección también compleja, en la cual, como hemos recordado varias veces, participaron dos contrincantes de diferente peso político. El oficialista Francisco Leibar Ciniegas, impuesto como candidato por Benito Juárez García, y ahorita que deje de escuchar sus mensajes, Juan José, ¿no? ¿Lo ignoramos? Sí. Ah, muy bien. Bueno, y el otro contrincante, de mucho mayor peso, Porfirio Díaz Mori. Porfirio Díaz no hizo campaña, fue propuesto por diferentes actores políticos, sobre todo de la región de Yautepec y Cuautla, Jonacatepec, que implicaba el rechazo a las políticas juaristas, que ya venía en un proceso de reelecciones y a un desgaste importante, y lo que Juárez hizo para mantener sus espacios de poder fue segregar el Estado de México en términos territoriales y creó dos entidades en el transcurso de 3 meses. El 5 de enero de 1869 creó el Estado de Hidalgo, designando a un gobernador provisional adicto a él e imponiendo mediante un proceso ¿Adicto amañado. o adepto? Adicto. Sí, ¿Sí? también se utiliza adicto. Ah, es que como me corriges todo, sí. por eso me metí, cabrón. Sí, pero Quiere es para que hacerse el aprendas. Sí. No, Interesante, no es adicto. Sí es adicto, por supuesto, sí. A ver, ¿qué es una adicción? Es un fanático. Se acostaban juntos. ¿Tú eres adicto al fútbol, por ejemplo? A ver, eso es otra ¿Eres cosa. adicto a López Obrador? No, ahí Sí, tengo por supuesto. Cariño, ahí tengo cariño. No, Son tus adicciones. No, pero vamos a hablar de las adicciones. y lo digo. Estamos hablando de las adicciones de los juaristas. No. Y en el caso de Morelos, que creó el Estado mediante decreto publicado el 20 de abril de 1869, designó a Pedro Baranda, un incondicional suyo, como gobernador provisional. El asunto era preparar el terreno, que ya lo había preparado él mismo, para Francisco Leibar Ciniegas, quien había sido gobernador militar de esta región, que por decreto del 7 de junio de 1862 había sido declarado como tercer distrito militar del Estado de México. Es decir, entre 1862 y 1869, Leiva había tenido una presencia importante en Morelos. Lo cierto es que en la elección que se da de manera indirecta, convocada por Pedro Baranda primero, en una tramposa distritación, que cuando se creó el Estado de Morelos había 5 distritos políticos, que eran Cuernavaca, Morelos, se llamaba Cuautla, Jonacatepec, Yautepec y Tetecala. Esos eran los distritos, con eso se crea el Estado de Morelos. Pero al llegar Pedro Baranda al gobierno provisional, el primer gobernador de Morelos, no constitucional sino designado, se hace una redistritación. Y ya comentamos aquí, son 7 distritos los que se crean. Distrito 1 en Cuernavaca, Distrito 2 en Cuernavaca, Distrito 3 en Cuautla, Distrito 4 en Cuautla, Distrito 5 Tlaquiltenango, Distrito 6 Tlaquiltenango y Distrito 7 Yautepec. Es decir, un absurdo donde 2 distritos estaban en la misma cabecera. El asunto era tener el control de las elecciones, porque querían no solo ganar la gubernatura, sino la mayoría del Congreso, como sucedió efectivamente. Y lo mismo, cuando llegó Pedro Baranda, designó, por ejemplo, a Manuel Morán como secretario de gobierno, y Manuel Morán fue designado por el propio Baranda ministro del Tribunal Superior de Justicia, y después fue designado candidato a diputado federal, que ganó finalmente. Es decir, así venían con este ánimo de adueñarse de todos los juaristas. El propio Baranda designó a Miguel Quiñones como otro de los ministros del Tribunal Superior de Justicia. Pues Quiñones se convirtió después en el secretario de gobierno y fue en varias ocasiones gobernador interino cuando había ausencias del propio Leiva. Es decir, era una camarilla de individuos que llegaron a apropiarse del Estado, gente de fuera, que eso no ha sucedido en Morelos, que llega gente de fuera, una camarilla, se adueñan de todo y se reparten el poder mientras lo tienen. Entonces, me sí, suena. pero creo que no ha habido casos en Morelos después de lo de Leiva. Bueno, finalmente en la elección
que se da los días 13 y 14 de julio. El día 13 se elige a los diputados y el 14 al gobernador. Se impone Leiva sobre Porfirio Díaz en una votación indirecta. Hay que recordar que en el siglo XIX se elegía primero a los electores y los electores ya en número mucho menor elegían a las autoridades. Y en este caso ganó la elección Francisco Leiva Arciniegas por 164 votos contra 67 de Porfirio Díaz. Sin embargo, por ejemplo, el principal promotor de Díaz, que era Rosario B. Aragón, de Jonacatepec, ganó la Diputación Federal por aquel distrito con cabecera en Cuautla. Y 2 de los 7 diputados que ganaron eran adictos a Porfirio Díaz. Se da finalmente la instalación del Congreso el 28 de julio de 1869. El 6 de agosto se instaló el segundo Tribunal Superior de Justicia, ya no con 5 sino con 3 integrantes, que eran 2 de los mismos que habían designado inicialmente, entre ellos y Miguel Quiñones, que entra como presidente, y después Leiva rindió protesta el 15 de agosto de 1869 como gobernador constitucional. ¿Rinde protesta en dónde? En Yautepec, todo se dio en Yautepec, que aquí de manera tramposa en el decreto que emite Pedro Baranda para las elecciones y la instalación del Congreso, nunca dice que Yautepec será la capital, sino será el lugar donde se instale el Congreso. Y digo de manera tramposa porque Cuautla reclamaba el derecho de ser la capital del estado, porque ya llevaba el nombre de Morelos, Cuautla, con la idea de que se reconociera lo que había pasado en el sitio de Cuautla. Sin embargo, a Leiva no le convenía porque era un territorio dominado por Rosario B. Aragón y por supuesto por Porfirio Díaz. Fue entonces que se decidió de manera, digamos, equilibrada, designar a Yautepec como sede de los poderes, pero no capital del estado. Sin embargo, en los hechos lo fue, porque como acabo de mencionar, se instala primero el Congreso, luego se instala el Tribunal Superior de Justicia y después rinde protesta el gobernador. Sin embargo, después de esto, el día 15 que rinde protesta, el día siguiente se hace una sesión secreta del Congreso, excluyendo a 2 diputados que estaban de viaje. Tampoco sucede en la historia de Morelos más que en ese periodo. Una sesión secreta extraordinaria que plantea el cambio de los poderes a Cuernavaca en tanto se decide dónde será la capital definitiva de la entidad. Así es. El día 15 rindió protesta Leiva, el 16 se toma esta decisión y la madrugada del 17, y dice un periódico, El Globo, en una nota, que cual si fueran perseguidos por un solícito enemigo, salieron el gobernador, los diputados y los magistrados a Cuernavaca, dejando abandonadas las oficinas, incluso se llevaron los archiveros y todos los documentos al Palacio de Cortés, en donde se instalaron para formalizar la instalación de la capital formal del estado de Morelos el 16 de noviembre de 1869. Los 3 estuvieron en el Palacio de Cortés, sí. De hecho, ahí entonces, funcionó. Mucho tiene que ver el Palacio. ¿Para sin que duda esto sea la capital? Sí. Digo, pregunto. No, tiene que ver la importancia de Cuernavaca. Hay que decir que Cuautla tenía más población en ese entonces que Cuernavaca, pero era básicamente porque constituía el territorio el cual que podía controlar Leiva. Y era decisión política. Era el más cercano a la Ciudad de México por esta vía. Él no podía tener ya influencia en Cuautla. De hecho, durante sus 2 periodos de gobierno, porque además modificó la Constitución que se promulgó el 28 de julio de 1870, la modificó para poder reelegirse cuando estaba prohibida la reelección, y en su segundo periodo, de manera tramposa y no cumpliendo con los requisitos, tuvo conflictos. Leiva, Tampoco sucede, fue Leiva. Ya no pasó más por la calle, cabrón. ¿La vas a vetar? Ya la veto, ya me enojaste. Sí, un personaje interesante, termino con esto porque es un planteamiento muy interesante. Casi la vas a vetar y ni sabes cuál es. Dice en su discurso de protesta: mucho adelanta en nuestra senda quien cree en las leyes y sabe que no hereda, sino que administra los intereses del pueblo. Mucho avanza quien se persuade de que el poder no debe constituir el patrimonio de nadie, sino para que no se haga odioso ni sea efímero, tiene que fungir como instrumento del verdadero adelanto de los pueblos. Una frase que me parece muy interesante de Francisco Leiva Arciniegas, a rendir protesta como gobernador constitucional del estado de Morelos el 15 de agosto de 1869. Ese debería ser el principal objetivo del uso de los recursos Así públicos, es. ¿no? Claro. El beneficio y el progreso de los pueblos. Muchas gracias. Muy bien. Buen día. Muy buenos días. Muy bien. Francisco.